Buenos días, Dios le continúe bendiciendo. En la ciudad de Sincelejo, Sucre, les damos la bienvenida a este devocional Amaneciendo con Jesús. Bendecimos la vida de nuestros pastores José Contreras, nuestra pastora Iris, evangelista José Daniel. Bendiciones a usted que se conecta y va a ver esta transmisión. Dios le bendiga de una manera especial. En este día le damos gracias a Dios porque Él es bueno, Dios es fiel y para siempre su misericordia. Queremos en este día orar y vamos a presentar este tiempo devocional en las manos del Señor. Padre amado, en esta hora te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por este nuevo día de vida que nos has regalado. Tus misericordias son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Y hoy por tu fidelidad, por tu amor, tu cuidado, estamos aquí, Señor, nuevamente para poder presentarnos delante de ti. Gracias porque eres tú quien sustenta nuestra vida, porque es usted quien nos cuida, quien nos ayuda, quien nos levanta, Señor, y nos da la victoria. Gracias te damos por el cuidado, el amor, Dios mío, la protección que nos das. Gracias porque cada día podemos mirar a ti y esperar. Sabemos que nuestra ayuda proviene de ti, que creaste los cielos y la tierra. Gracias, Señor amado, porque sabemos que en ti hay salvación, redención, perdón de pecados. Dios mío, y hoy nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, Señor, y te pedimos, toma cada vida, cada familia, cada hogar en esta hora, Señor. Sea usted visitando, Señor amado. Sea usted bendiciendo a cada uno en el nombre de Jesús. Tomando este día, todos los planes, proyectos están en tus manos. Todo lo que vayamos a realizar. Dios mío, oramos para que tu guía, tu dirección sea con cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo nos ayude, nos enseñe. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, que tus planes y tus propósitos sean cumplidos en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque Él es fiel. Usted que se conecta, sea bienvenido a nuestra transmisión. En este día queremos compartir la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 5 al versículo 13. Vamos a leer allí la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Vemos aquí cómo Jesús venía de enseñar, de sanar a un leproso, y es un pasaje que nos habla acerca de la sanidad que Jesús hace en la vida del siervo de un centurión romano, aquel hombre con autoridad, ¿verdad? Aquel hombre que tenía a su cargo soldados. Cuando Jesús entra precisamente en Capernaum, es allí donde se presenta la petición de aquel centurión. En la casa del centurión había una necesidad. Estaba pasando un momento difícil su criado, y aquella circunstancia permitió o llevó a aquel centurión a que presentara una petición delante del Señor. Un hombre que no hacía parte del pueblo de Israel colocó la mirada en Jesús. Podemos ver la fe de aquel centurión, un hombre que creyó en Jesús, que creyó que si Jesús quería
podía sanar a su siervo. Un hombre que tuvo fe para recibir un milagro, tuvo fe para presentarse delante de Jesús, tuvo fe para clamar por aquel siervo que estaba en su casa. Y es importante hoy en día que nosotros tengamos fe en Jesús, en lo que Él puede hacer. Podamos confiar en el Señor y creer que Él tiene la autoridad sobre todas las cosas. Él tiene el poder para ayudarnos. Aquel hombre de autoridad, aquel hombre que era, ¿verdad?, o tenía un lugar de autoridad, pudo reconocer la autoridad que hay en Jesús. Y hoy nosotros, aunque tenemos en nuestra vida ciertas posibilidades que son limitadas, tenemos a un Dios que es ilimitado, a un Dios que tiene autoridad sobre todas las cosas, a Dios que hace posible lo imposible y que de Él nada se escapa. Así que aquel hombre con su autoridad terrenal había cosas que no podía solucionar y hay cosas que nosotros por sí solos no podemos solucionar. Hay cosas que se salen de nuestras manos, en las cuales no tenemos control y por mucho que hagamos no podemos solucionar. Sin embargo, aquel hombre pudo entender de que había alguien que le podía ayudar en la circunstancia que estaba viviendo. Y hoy podemos tener la seguridad de que hay alguien que nos puede ayudar en aquella circunstancia que es difícil, en nuestro diario vivir, en cada cosa que enfrentamos, en cada cosa, ¿verdad?, en la cual nosotros necesitamos de la ayuda del Señor. Pero vemos aquí una petición donde está rogándole al Señor, donde le está presentando su situación delante de Dios, de cómo su criado estaba en casa postrado, paralítico, gravemente atormentado. La situación para aquel hogar era difícil, para aquella casa, para aquel criado, para aquel centurión. Había una dificultad, había un problema en la casa, pero que cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, podemos tener la seguridad que Él va a estar dispuesto a ayudarnos. Y aquí vemos un hombre que reconoce a Jesús, que reconoce su autoridad, que reconoce su poder y se puede humillar delante de Él. Y es importante que hoy nosotros podamos reconocer al Señor, nos podamos humillar delante de Él, podamos presentar nuestra vida y le podamos decir: Señor, yo te necesito en mi vida. Le podamos decir: Señor, yo necesito de ti en mi corazón. Y es lo que aquel hombre estaba viendo. ¿Qué necesitaba? Que Jesús hiciera algo en su casa, en aquel siervo que estaba enfrentando aquella circunstancia. Hoy podemos ir delante de la presencia del Señor. Hoy nos podemos humillar delante de Dios y pedirle que Él obre en nuestra vida y pedirle que Él intervenga en aquella circunstancia que estamos viviendo en casa, en familia, en cualquier área de nuestra vida y que necesita de Él. Así que Jesús, al ver la petición, Jesús está diciendo: yo iré y le sanaré. Jesús tuvo la disposición para ir a la casa de aquel hombre, de aquel centurión. Y vemos cómo Jesús responde a la petición de aquel hombre, una petición sincera, una petición en medio de la enfermedad, en medio de la circunstancia difícil, donde muchos quizás se podrían alejar. Jesús estaba dispuesto a dar una solución, y es allí, en los momentos difíciles, cuando podemos seguir confiando en Dios. Podemos saber de que Él no nos abandona, de que Dios está con nosotros. Sin embargo, el centurión le está diciendo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Aquel hombre no se encontró digno de que Jesús entrara en su casa. No se halló digno, ¿verdad?, para que Jesús lo visitara. No se halló digno para que Jesús sacara ese tiempo e ir allá a su casa. Pero él sabía con esto de que
estaba reconociendo, aunque muchos en esa época rechazaron, le dieron la espalda a Jesús, no lo reconocieron. Este centurión romano pudo reconocer quién era Jesús y aún no se halló digno de que Jesús entrara en su casa. Él pudo ver lo que muchos no veían y era lo que había en Jesús, el Hijo de Dios, y era la autoridad que había en él, el poder que había en él, y aún no se halló digno de que Jesús entrara bajo su casa, pero pudo reconocer y pudo decir: Señor, solamente con que tú digas la palabra, yo sé que mi criado va a sanar, yo sé que mi criado va a levantarse de esa condición en la cual se encuentra. Y una palabra de Dios, una palabra que viene de parte de Jesús, puede sanar, puede restaurar, puede cambiar, puede transformar, puede levantar al ser humano de cualquier circunstancia difícil en la cual se encuentre. Y aquel hombre tenía fe en que si Jesús daba una palabra, él podía sanar, él podía recibir un milagro. Está reconociendo la autoridad de Jesús y está diciendo: así como yo también soy hombre bajo autoridad. Está mostrando la autoridad terrenal que él tiene y los soldados, ¿verdad?, que están bajo sus órdenes y cómo estos le obedecen. Él también sabía de que Jesús tenía una autoridad y que la enfermedad tenía que obedecer a la voz del Señor. La enfermedad tenía que huir cualquier tormento que hubiera en aquel siervo, cualquiera fuera la circunstancia que estuviera viviendo, podía aquel hombre ser libre. Entonces estamos viendo cómo reconoce la autoridad de Jesús sobre la enfermedad, la autoridad que tiene Jesús sobre todas las cosas, ¿verdad? Es importante que hoy nosotros la podamos reconocer, como Él tiene la autoridad para traer libertad a nuestras vidas, y sabe que aquella respuesta se pudo hacer que Jesús se maravillara de lo que aquel hombre dijo, lo que no había escuchado en Israel, la fe tan grande que no había escuchado en su pueblo, la pudo escuchar de aquel hombre gentil, de aquel hombre romano. Y es aquí donde nosotros podemos ver un ejemplo de fe, de confianza en la autoridad de Jesús, en el poder que hay en Jesús. Y qué importante que hoy nosotros también podamos creer al Señor. Qué importante que nosotros podamos mirar a Dios hoy y poderle decir: Señor, yo sé la autoridad que hay en ti, que cada uno de nosotros reconozcamos el Dios que tenemos. Muchos del pueblo de Israel andaban cerca de Jesús, multitudes lo veían, pero muchos no alcanzaron a comprender en su totalidad, ¿verdad?, lo que era Jesús, lo que es Jesús. Pero aquel hombre, aún de lejos, con escuchar acerca de él, pudo entender a la persona de Jesús, quién era él, la autoridad que había en él. Y aquí Jesús le está diciendo al centurión, ¿verdad?, le está dando este mensaje: ve y como creíste te sea hecho. Así como él había pedido, como había creído, recibiría una respuesta de parte del Señor, recibiría un milagro para aquel hombre, para su criado. Y qué bueno es mirar cómo aquel centurión se preocupaba por las personas que tenía a su cargo, como se preocupaba por el criado. Y aquel hombre fue afortunado de poder tener a alguien que clamara por él. Y qué importante es que hoy en día nosotros también seamos esos canales de bendición para que nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos, los que están a nuestro alrededor, reciban algo de parte de Dios, reciban un milagro, que cuando están en circunstancias difíciles nosotros podamos orar por ellos, clamar por ellos, le podamos presentar sus vidas a Dios y le podamos presentar a Jesús también a cada uno de ellos. Y qué bueno es mirar cómo aquel hombre recibió el milagro. La Escritura dice que su criado fue sanado en aquella misma hora. Recibió el milagro, recibió una respuesta, ¿verdad?, de parte de Jesús. Pudo ver cómo le levantó, cómo le dio la victoria. Y hoy nosotros también podemos confiar en Dios, en lo que Él puede hacer, en la victoria que solamente Él nos puede dar.
Dios tiene el poder, la autoridad sobre todas las cosas, y cualquiera sea la dificultad que hoy enfrentemos a nivel personal, a nivel familiar, no importa cuál sea la circunstancia, si vamos a Jesús, Él nos puede ayudar. No hay nada imposible para Dios, para el que cree. Todo le es posible. Aquel centurión creyó por un milagro para su siervo y pudo recibir una respuesta de parte de Jesús. Pudo recibir un milagro de parte del Señor, y es lo que hoy nosotros también como hijos de Dios podemos confiar en lo que Él puede hacer. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque podemos ir a Él, podemos confiar en Él en todo tiempo. Dios amado, en esta hora te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Eres Dios fiel, Dios grande, Dios bueno y Dios todopoderoso. A ti damos el honor y la gloria, a ti damos la alabanza y la exaltación, Señor. Oramos en esta hora para que bendigas cada hermano que está allí conectado. Señor, hoy oramos para que visites los hogares. Padre, tú enviaste le estás diciendo a aquel hombre, como había creído, recibiera su milagro. Señor, le fuera hecho. Y hoy, Señor, te pedimos por cada petición que está delante de ti. Señor, para que usted traiga respuesta, para que usted visite los hogares, para que usted responda a cada necesidad conforme a su voluntad. Creemos la autoridad y el poder que tú tienes sobre todas las cosas. Sabemos que todo lo que tú quieres lo haces en los cielos y en la tierra, Señor, que para ti nada es imposible. Por eso hoy te pedimos una respuesta, un milagro. Dios mío, en cada uno conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús colocamos este día en tus manos. Te pedimos que nos ayudes, que nos guíes, Señor, que guardes nuestra salida y entrada, que tu bendición, Padre, esté sobre cada uno, que sea usted quien bendiga, Señor, que sea usted tomando cada familia en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, amén y amén. Que Dios bendiga su vida desde nuestra iglesia cristiana. Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo. Les bendice su hermana evangelista Marisol Benítez. Bendiciones.